Muy buenas tardes a todos, los que estáis conectados al Facebook o los que estáis a punto de conectaros al Facebook, los que estáis ya dentro de la sala de Zoom de Geografía Humana. Bienvenidos a una nueva sesión de los jueves geográficos. Y en esta ocasión, bueno, el tema de los jueves geográficos simplemente es el de ¿para qué sirve el paisaje? Desafortunadamente, quien está organizando esta mesa, el doctor Martín Checa, no podrá por de pronto acompañarnos, pero espero que a lo largo de esta hora y media que estaremos juntos, pueda conectarse brevemente o en algún momento. Hoy tenemos el honor de tener invitado al doctor Mariano Castellanos. Voy a leer brevemente su currículum. Dice así: es doctor en Ciencias Humanas y de la Cultural, en la línea de investigación en Patrimonio Cultural por la Universidad de Girona, en Cataluña, España, y cuenta con maestría y licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es investigador y coordinador académico del Departamento de Investigaciones Históricas sobre el Movimiento Obrero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y desde ella se gestiona el Museo Industrial de Metepec y el Archivo Histórico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales. Me parece que es en esta situación en que conocí la actividad del doctor Mariano Castellanos y lo que estaba planteando, que es básicamente lo que voy a leer ahora. Tiene diferentes artículos, libros y tal, y en particular uno que fue galardonado como mención honorífica a la mejor investigación en la categoría de Francisco de Maza, los premios de Lina 2015, que se titula El Patrimonio Cultural Territorial, Paisaje, Historia y Gestión. Y recientemente también ha sido ganador del primer lugar en el premio Antonio García Cubas 2020, edición 22ª, en la categoría Obra de Divulgación, galardón que otorga Lina, con el vídeo Somno Automatum, México Industrial 1923, película silente de la fábrica textil de Metepec, banda sonora de Cabezas de Cera. El tema que hoy nos va a hablar el doctor Mariano Castellanos es el siguiente. Se titula El paisaje del agua y su patrimonialización. Bueno, antes de empezar, yo quisiera iniciar la charla con el doctor Mariano Castellanos con una definición que publicó en uno de los primeros libros sobre paisajes patrimoniales en los que estuvo implicado, que dio lugar a las primeras jornadas internacionales sobre paisaje patrimonial. De hecho, el doctor Mariano Castellanos es de los que, a menos en México, están iniciando con esta reflexión acerca de los paisajes patrimoniales. Dice así: la definición que él propone o él proponía de paisaje patrimonial, en realidad son dos, pero voy a centrarme en una de ellas, en la segunda. Dice: el paisaje patrimonial es el paradigma dentro de los estudios sobre lo cultural desde una visión territorial. Se constituye como una unidad productora de identidades individuales y colectivas, capaz de generar sentimientos, emociones, valores y significados en un universo de interpretaciones sobre el pasado y el presente. La actividad que ha hecho el doctor Mariano Castellanos en relación con el paisaje patrimonial creo que es bastante encomiable. Ya llevamos, me parece, son 4 o 5 jornadas sobre paisajes patrimoniales y siempre ha llevado muchísima gente a participar en estas reuniones. Y yo creo que lo que nos va a platicar hoy, que tiene que ver con el tema del agua, es de gran calado. Muchas veces los paisajes del agua los damos por descontado. Es decir, están ahí y parece como si, bueno, siempre estarán allá. No tenemos por qué hacerles más caso o menos caso, ¿no? Porque posiblemente ni los vemos. El caso es de que alguien nos haga reflexionar sobre la importancia del paisaje del agua, nos hace reflexionar no solamente sobre los cuerpos naturales
que estamos perdiendo de forma misericordia, por ejemplo, los humedales que quedan en la cuenca de México. Pero también con esas infraestructuras que se han construido en muchos países, México entre ellos, y que han servido para mover toda la actividad industrial, ya sea mediante embalses o mediante canalización de ciertos ríos. En particular, el río Atlisco en Puebla, creo que es de las zonas más industrializadas bueno, de la industria, como mínimo más antigua del estado de Puebla. Y creo que es en esta línea donde el doctor Mariano Castellanos centrará su investigación. Cuando quieras, Mariano. Pera, muchas gracias. Saludos a todos los asistentes, al auditorio que está conectado en el Zoom y a los que nos ven en Facebook. Muchas gracias. Por ahí he visto algunos mensajes que están desde otras latitudes viéndonos, y pues es un placer compartir el trabajo que he estado realizando pues ya de hace algunos años. Quiero agradecer la presentación. Quiero agradecer también al doctor Martín Checa, que fue quien me invitó directamente para participar en este importante ciclo de conferencias, de reflexión sobre el paisaje, sobre el territorio. A Pera por su presentación, a la UAM, ¿no? por esta iniciativa. Y bueno, creo que la UAM y el espacio donde comparten Pera y Martín es un referente para los estudios del paisaje, para la geografía, y pues es muy importante para mí poder participar también en ese espacio. Sí, efectivamente, el tema es el agua visto como paisaje, el agua en Atlisco como el modelo donde vamos a, digamos, o el ejemplo donde vamos a aplicar nuestra reflexión sobre la valoración del agua como un patrimonio. Y pues siempre haré referencia a Atlisco para poder aterrizar los conceptos, las ideas, las reflexiones y el avance de la investigación que tengo en curso desde hace ya algún buen tiempo. Este trabajo que voy a presentar hoy lo he dividido en tres grandes partes. Una es una introducción sobre la reflexión del agua, cómo se ha pensado el agua o sobre el agua, ¿no? Desde los estudios del paisaje. La otra es ubicar en tiempo y espacio Atlisco, nuestro modelo donde aplicaremos estas reflexiones y desmenuzaremos o develaremos paso a paso cómo está construido este paisaje patrimonial del agua, ¿no? Y cómo el agua, más allá del líquido como tal, configura todo un patrimonio cultural pues, de primer orden. Voy a compartir mi presentación. No sé si ahora está sucediendo eso. Me gustaría que me confirmaran si Todavía no están se viendo mi está. presentación. ¿No? Todavía no. No. Aún Bueno, no. voy a hacerlo de nuevo. Compartir. Aquí está. Ya está. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, el agua, pues es el elemento que ha modelado al planeta. En la historia de la humanidad, el agua ha sido crucial para la evolución de la cultura en las sociedades, que han hecho uso de grandes cantidades de líquido, tanto para el consumo humano como para la producción agrícola, artesanal, de transporte, así como para la generación de energía eléctrica y también para los para los diferentes procesos industriales. Digamos que en toda la historia el agua ha sido crucial
para el desarrollo de las sociedades. Por esta razón es fundamental una discusión en torno a en este tema, ya que nuestra permanencia como especie depende de su conservación, no solo como recurso, sino como bien cultural. Y ahí es donde inicia la reflexión. Si cambiamos nuestra idea sobre el agua y la pensamos como un bien, tendríamos, por lo tanto, el derecho sobre este bien. Y si lo vemos como un recurso, estaríamos pensando que es susceptible de mercantilizar, ¿no? Y ese parece que es un problema actual y una que hay que poner sobre la mesa, y me parece que el trabajo puede ayudarnos a hacer esa reflexión. El trabajo que deseo compartir trata sobre la valoración del paisaje del agua como un patrimonio. Atlisco como el ejemplo. En el México antiguo, Tlaloc fue el dios azteca del agua y señor del trueno. Representa la fertilidad y la abundancia de las cosechas. Su morada era el mundo subacuático denominado Tlalocan, y es en este reino a donde iban a dar los espíritus de todos los seres humanos que morían por causas relacionadas con el agua y los truenos. En el relato cosmogónico de Tlaloc se narra que ahí todo era abundancia y, por supuesto, no faltaban los brotes de maíz, alimento básico, ni las frutas más frescas. Se creía que Tlaloc habitaba en el Altépetl y su personalidad se confundía en él, ya que se creía que fue ahí donde se creaba la lluvia, o donde él creaba la lluvia. El Altépetl fue considerado como el recipiente que se halla repleto de agua y que en épocas de lluvia es liberada, mientras que durante la sequía es retenida. En náhuatl, lengua mexicana hablada en México, bueno, valga la redundancia, se utiliza el vocablo alt y tepetl para designar agua, montaña. En el Tlalocan, la bella Xochiquetzal era la esposa del viejo dios del agua, pero esta fue robada por Tezcatlipoca, dios del cielo y de la tierra, fuente de vida, tutela y amparo del hombre, origen del poder y la fertilidad, dueño de las batallas, omnipresente, fuerte e invencible. Ante esta situación, Tlaloc pues, se une con Tlalchihuetlicue, la diosa del amor y del agua dulce que brotaba del interior de la tierra, es decir, de los manantiales. Ellos engendraron 2 hijos, los Tlalocas, las nubes, Huitztocicatl y Tlaloques, que marcaban las 4 esquinas del universo y sostenían 4 vasijas de barro desde las cuales dejaban caer 4 formas de agua sobre la tierra: la lluvia, el granizo, agua sucia y la sequía. En el Altépetl, además de ser agua y montaña, también fue el término para referirse a pueblo o también cabecera, término que se extendió como lugar donde se gobierna una región. En esta forma de Tlaloc se puede ver representada, esta forma de Tlaloc puede verse representada en el Valle de Atlisco, en Puebla, en México. El valle coronado por el volcán Popocatépetl, es decir, por la montaña que gobierna, y de cuyos glaciares las tierras del valle son el dador de las aguas. El nombre del volcán significa humo montaña o monte que humea, que viene de Popocat y Tepetl. Ahora bien, Atlisco, nuestro espacio de reflexión, bueno, nuestro espacio geográfico para la reflexión, significa Iztlatco, cuya traducción literal sería agua, valle, lugar, lo que significaría lugar del valle de agua. Esto nos permite comprender que desde su origen geológico y cosmológico, este territorio es un paisaje del agua. En la territorialidad de Atlisco y su carácter configurado por el agua subyace esta idea de paisaje. Para entender la estructura de paisaje tanto en el pasado como en el presente, es necesario
conjugar territorio y agua en un solo concepto, paisaje del agua, o como dirían en inglés, waterscape. Es decir, el Valle de Atlisco, como un paisaje del agua, tiene su origen mitológico, histórico, geográfico y cultural. Ahora bien, el río Canterranas es una de las corrientes que baja del volcán Popocatépetl y es el que estructura este paisaje del agua. Y durante el siglo XIX y XX es que se genera todo un patrimonio que hoy en día podemos mirar, que podemos sentir. Y esto está intrínsecamente por el cauce del agua, como si el río fuera la columna vertebral que une a todos los bienes culturales. Sobre el agua, en México existen importantes investigaciones históricas, como los trabajos de José Luis Vibriesca, El agua potable en México, publicado en 1959. También la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos publicó en 1988 El agua y sociedad, una historia de las obras hidráulicas en México. Clifton Krever publicó El hombre, la tierra y el agua, las políticas en torno a la irrigación de la agricultura en México, 1885-1911, publicado en 1997. Luisa Boites Aguilar, El agua de la nación, una historia política de México, 1888-1946, publicada en 1998. Blanca Estela Suárez coordina el libro Historia de los usos del agua en México, Oligarquías, Empresas y Ayuntamientos, 1840-1940, que publicó en 1998. Blanca Jiménez Cisneros, María Luisa Torregrosa y Luisa Boites Aguilar publican El agua en México, Causas y Causas, en 1910, y Alejandro Tortolero Villaseñor, El agua y su historia, México y sus desafíos hacia el siglo XXI, que publicó en 2015, entre los libros más destacados sobre el agua y su historia en México. Ahora bien, investigaciones sobre el agua en el Valle de Atlisco, pues tenemos trabajos como el de Juan Carlos Garavaglia sobre el sistema hídrico y sus usos, titulado Atlisco, el agua, los hombres y la tierra en el Valle de Atlisco, siglo XIV, siglo XVII, publicado en 1996. Otro trabajo es el de Rocío Castañeda, que trata sobre los conflictos por el uso del líquido, con el título de Las aguas de Atlisco, Estado, Haciendas, Fábricas y Pueblos, de 1880 a 1920, que publicó en 2005. Además, hay algunos trabajos que ha realizado su servidor, como el titulado El agua, la energía y la producción textil en la fábrica de Metepec, 1898-1908, que se publicó en 2009, y recientemente fue publicado un artículo sobre el agua y la industria textil en Atlisco. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que pues el estudio sobre el agua en Atlisco ha ido avanzando, y en particular y en lo personal yo he ido trabajando primero desde el territorio que conforma las instalaciones de la fábrica de Metepec. Me extendí a las instalaciones hidráulicas de toda la industria textil en Atlisco, conformada básicamente por 6 fábricas. Y ahora lo que voy a presentar es el río Canterranas y la configuración de todo un patrimonio agrícola industrial que está en el Valle de Atlisco, y en un momento iré explicando cómo se configura este patrimonio cultural cuya columna vertebral es el agua. Bueno, el Valle de Atlisco y el paisaje del agua está estructurado por las instalaciones hidráulicas del río Canterranas, cuyos orígenes de estas instalaciones se remontan a finales del siglo XV, tal vez un poco antes. Pero es entre el siglo XIX y el XX que se configura una sucesión de bienes culturales de carácter agrícola industrial y urbano de primer orden,
Y ahí les va cómo se configura esto. Está compuesto por 17 presas derivadoras que abastecían el líquido a una ciudad, a 6 pueblos, regaban las tierras de 10 haciendas, 11 ranchos y un molino de trigo, además de que hacía funcionar 6 fábricas, 6 plantas hidroeléctricas y todas estas consideradas como pequeños paisajes o unidades de paisajes, ¿no? Que configuran la gran unidad que es el Valle de Atlisco. La infraestructura la constituyen 17 cajas repartidoras, 50 canales, 7 tuberías, un acueducto elevado, 17 vasos de depósito naturales y artificiales, que los artificiales se les llama en México jagüeyes, y 2 tanques de reposo, como los elementos más notables de este sistema acuífero. Todo este sistema configura en el valle el paisaje del agua y que están conectados por estas derivaciones donde se instalaron tomas con la finalidad de ser aprovechadas por parte de aquellas unidades productivas. El objetivo de este trabajo, como ya lo he dicho, es mostrar a través de este ejemplo cuál era la capacidad de la infraestructura hidráulica y el uso del líquido que disponían. Al mismo tiempo, revelar el volumen del agua que permitía regalar las tierras de cultivo para el uso doméstico, para la generación de fuerza motriz, para generar electricidad en las haciendas, en la ciudad, en los pueblos, en los ranchos, en las fábricas. Y bueno, la idea es configurar, más bien conocer cómo está configurado el territorio y poner en valor o valorar este paisaje del agua como un patrimonio que pueda ser activado y que pueda ser concebido de otra manera, como un recurso y además como un configurador de identidades para la región. Aquí tenemos un mapa de la República Mexicana. Está marcado el Valle de Atlisco en el estado de Puebla y la Ciudad de México como una referencia, ¿no?, geográfica que nos permita entender que el Valle de Atlisco es cercano a la Ciudad de México. El Valle de México está del otro lado de los volcanes o el Valle de Atlisco está del otro lado de los volcanes desde la Ciudad de México, como lo quieran ver. Desde cualquiera de los dos paisajes se ven los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y bueno, ahí tenemos esta referencia. Aquí tenemos un acercamiento de un mapa del siglo XVI. Podemos ver los cuerpos de agua, Popocatépetl y Atlisco. El cuerpo de agua central son los manantiales de Atlimeyaya, los más importantes, que abastecían el río Cantarranas, que cruza todo el Valle de Atlisco y es el configurador del paisaje del agua. La otro pequeño cuerpo de agua que está enlazado con el del Valle de Atlisco es los manantiales de Xocopan, también muy importantes en este paisaje. Este es un plan del siglo XIX que nos muestra parte del Valle de Atlisco. Este plano se localiza la antigua fábrica de Metepec y pues esa línea azul, como ustedes pueden ver, es el río Cantarranas, precisamente esta columna vertebral o es el vertebrador, ¿no?, de nuestro paisaje del agua. En este sentido es necesario comprender cómo el agua es y ha sido el elemento configurador de los paisajes a lo largo de la historia. El líquido como el modelador de las áreas vitales de los asentamientos humanos, de sus caminos y de casi todas sus actividades. En pocas palabras, el agua como el factor determinante que ha definido a todas las sociedades a lo largo de la historia. Podemos decir que todas las trazas dejadas por el líquido son los ejes ordenadores del mundo, son los símbolos del nacimiento perpetuo y su cauce sinónimo del pasar de la vida. En muchas culturas, el agua es parte fundamental de su origen. En el lejano oriente existe una relación directa con el paisaje, desde la bruma hasta los ríos,
que contienen un profundo sentido espiritual. En el cristianismo, por ejemplo, se extendía como purificadora que lava el cuerpo del pecado. En el Génesis de la Biblia se dice que al comienzo Dios creó los cielos y la tierra, crea el firmamento y separa las aguas. Sin embargo, las aguas del Génesis son pasivas, donde solo Dios actúa. A diferencia de la mitología griega. Por ejemplo, en la Ilíada, Homero nos habla de el dios del océano como el padre de los dioses que encarna el poder generador de todos los seres. Las aguas primordiales son dotadas de energía y estas representadas en el junto con el océano y su pareja Tevis, portadores de la dualidad de lo masculino y lo femenino. En México antiguo se creía, como ya se hizo referencia, que era Tlaloc el dador de las lluvias. Es importante resaltar que existe un carácter omnipresente del agua en la mayor parte de los paisajes, tanto en aquellos en los que su presencia es claramente visible, como en otros cuya configuración y funcionamiento están precisamente condicionados por su escasez o por su ausencia. Por esta razón, debemos definir el binomio agua-paisaje en relación con su ámbito territorial, de referencia con su propia concepción de espacio, concretamente como paisaje del agua. Entonces, los paisajes del agua son el reflejo de culturas pasadas y de esta manera deben ser consideradas como un patrimonio cultural. En ese sentido, debemos encontrar sus principales referencias teóricas en las ciencias humanas y sociales, desde el momento en que se concibe natura y cultura, objeto y sujeto con conceptos que no son enteramente iguales, pero tampoco diferentes. Se busca la integración tanto de los sesgos naturalistas como de los propios de las ciencias sociales para defender cualquier realidad, ya que la ambiental también es una construcción social. Así pues, la realidad actual de muchos paisajes del agua, si no es ni natural ni social, sino que representan a las dos cosas. Este adjetivo híbrido se ha erigido como el concepto clave para definir que es natural y es humano sin privilegiar los dos atributos. Jacques Bedemont, Anne Rivière-Hanover y Yves-François Lelay plantean la disyuntiva que existe entre el agua en los paisajes y los paisajes del agua, ya que el agua desempeña un papel protagónico que condiciona el resto de los elementos configuradores del paisaje, así como su funcionamiento y la dinámica en la percepción social y cultural del territorio. No podemos concebir la vida sin el agua de la misma manera que no podemos pensar en el desarrollo productivo, agrícola, industrial o cualquiera que éste sea, sin el vital elemento. Luego, entonces, debemos considerar que estos paisajes son del agua, pero también con agua, ya que son un producto resultante y perceptible de la combinación dinámica de elementos físicos entre los cuales el agua es relevante, con elementos antrópicos, combinación que convierte el conjunto en un entramado social y cultural en continua evolución. Ahora, el paisaje del agua como patrimonio cultural que le corresponde al territorio es un todo. Tiene el mismo valor que sus componentes en concreto de los hidráulicos parcelarios, los industriales, para el regadío, las prácticas domésticas, es decir, para todas las prácticas, elementos de interés en sí mismos como parte del patrimonio cultural que adquiere todo un sentido interpretativo y un valor específico como componentes del paisaje, como patrimonio de los patrimonios, como dice David Lowenthal. En ese sentido, podemos encontrar que en todo el mundo ejemplos magníficos de las relaciones sociedad y agua, como las creadoras de un conjunto de paisajes de elevado valor patrimonial, pero también ecológico, económico o simbólico, cada vez más apreciados y utilizados como un bien público. Por eso, cabe decir que es importante superar la separación entre los dos componentes, agua como parte y sociedad, agua por una parte y sociedad por la otra,
y optar por una nueva integración de ambos. Integración sociedad-agua, que pueda ser útil para construir una nueva actitud social para este tipo de paisajes y, por supuesto, para cualquier otro. Aquí tenemos un plano de 1931, es el plano del fraccionamiento de los territorios que pertenecieron a la fábrica textil de Metepec. En la parte inferior podemos ver los cuerpos de agua que eran utilizados para la industria textil, en este caso solo para la fábrica de Metepec. Y aquí podemos ver el plano general de las obras hidráulicas de la industria de la Corisco, donde podemos ver, esta es una interpretación, donde podemos ver las caídas, los márgenes, los diferentes canales, las presas, los estanques y los dos emplazamientos que fueron utilizados para la fábrica de Metepec. Este es el primer paso que nos ayudó a entender la estructura del agua. El Valle de Atlisco, del agua en el Valle de Atlisco, que tiene una extensión de 3.074.000 metros cuadrados. Se localiza al sureste de la capital del estado de Puebla, en las inmediaciones de la Sierra Nevada. A partir de los glaciares del volcán Popocatépetl es que se inicia este paisaje del agua, pues donde nosotros creemos que se configura el paisaje del agua. Estos glaciares están en las cumbres del volcán y bajan por ríos subterráneos que riegan las tierras del valle y está caracterizado por un clima templado, con lluvias moderadas y suelos fértiles. Entre estos ríos se encuentra pues, el ya antes citado río Cantarranas, que es un afluente del río Atoyac. Cabe destacar que debido a la intensiva actividad humana en la zona, este valle ha perdido sus ecosistemas endémicos y en su lugar han sido cubierta por diferentes tipos de gramíneas, cereales y flores. Ha cambiado, por lo tanto, el clima. El volcán Popocatépetl, también conocido como Don Goyo, es de forma cónica, simétrica y bordea parte del valle. Está unido a otro volcán, se llama Citlaltépetl, entre un paso montañoso conocido como Paso de Cortés. Por ahí cruzó Hernán Cortés en su objetivo de conquistar, entre comillas, México Tenochtitlan. El volcán tiene glaciares peneres cerca de la boca del cono, en la punta de la montaña, con 17 millones de metros cúbicos de agua. Por debajo de los 4.000 metros, los arroyos adquieren velocidad y volumen y los manantiales son más frecuentes y abundantes. Por otra parte, por abajo de los 3.500, las aguas ejercen una fuerte erosión en el terreno, ya que su caudal depende de los deshielos y las precipitaciones. A esta altura, el agua se encuentra bien oxigenada, suave y baja en sólidos totales. En general, los suelos que predominan en las zonas altas son de baja calidad agrícola y sus sedimentos son limitados, debido sobre todo a su composición principalmente de arena. Luego, a los 2.200 metros a nivel del mar, sus tierras han sido clasificadas voy a decir el nombre técnico que no viene al caso aquí, por regosoles y fuesen lúbico, pero bueno, esto ofrecen una capa un poco superior a la anterior, con una capa que parece roca, pero son acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro y manganeso. Me voy a saltar esta parte técnica. Finalmente, los territorios que ocupan el Valle de Atlisco están formados por diferentes tipos
de suelos ricos, muy ricos en limo, que cubrieron con el paso del tiempo los suelos y que hoy son de gran calidad para el cultivo. La temperatura media es de 18 grados centígrados. El número promedio de lluvias es alrededor de los 80 y los 100 días al año. Esta es la parte, digamos, de técnica, por decirlo de alguna manera, en la que está configurado el valle. Debido a esto y a la abundancia de agua, por supuesto, y a las tierras fértiles, desde el siglo XVI, este valle fue denominado por Motolinía, fundador franciscano de la ciudad de Puebla, como Val de Cristo, y se convirtió rápidamente en un importante asentamiento español y parte considerable de sus tierras irrigadas pasaron a formar parte de propiedades privadas, quedando integradas a las haciendas, a los ranchos, a los molinos y posteriormente a las fábricas textiles y a las plantas hidroeléctricas. En 1574, Alonso Díaz de Carrión, fundador de la ciudad de Atlisco, pide al virrey Martín Hernández que sea nombrado ciudad y se le da primero el nombre de Villa de Carrión. Es necesario en este momento, no sé cómo voy de tiempo, si voy más de la mitad o voy bien, para ir apresurándome a presentar mis ejemplos o sigo contextualizando. De momento vas bien, te quedan 20 minutos tranquilamente. Perfecto. Es necesario hacer hincapié que los españoles que llegaron a Atlisco después de la llamada conquista y durante la colonia mantuvieron las obras de riego existentes construidas por parte de los pueblos originarios. Pero conforme la actividad agrícola e industrial fue incrementando y la población creciendo, tuvieron que ampliarlas y modificarlas para multiplicar las tomas de agua y por ello construyeron cajas repartidoras, canales generales y secundarios para la distribución de líquido en múltiples usuarios, los que también obligó a la generación de los primeros repartos. Estos primeros repartos se dan entre 1592 y 1594. Asimismo, pues se establecieron las normas para evitar conflictos, que aún con estas normas, bueno, hubo muchos conflictos por el uso del agua. El trabajo de Rocío Castañeda nos muestra precisamente esos conflictos por el curso del agua, que, bueno, conflictos que estuvieron presentes hasta el siglo XIX y primera parte del siglo XX. Y precisamente entre estos siglos es que se constituye lo que hoy podemos palpar o sentir como el paisaje configurado por el agua. Precisamente durante el Porfiriato, pues se hicieron nuevas reglamentaciones y inspecciones que permitieron que no solo se midiera el agua, sino se pudiera contabilizar todas las instalaciones que hoy configuran el paisaje patrimonial del agua, y a partir de eso nosotros basamos nuestra investigación para poder comprender la configuración de esta unidad de paisaje, que más adelante mostraré. Finalmente, he de decir que no fue casual que esta región se viera como un importante imán, en primer lugar, porque parecía contar con una potencial oferta de mano de obra que suponía una población numerosa, y en segundo lugar, por la abundancia y la calidad del líquido, como ya se dijo, que es parte fundamental. Los antiguos pobladores, los terratenientes europeos y los empresarios fueron siguiendo el curso del agua y se aprovechó para la agricultura, la generación de fuerza motriz, la producción textil y luego para la generación de electricidad. Todos los sitios antes mencionados, hoy con sus instalaciones deterioradas en muchos de los casos, configuran el patrimonio cultural de la región, el cual está articulado por el agua. Bueno,
voy a compartir nuestra primera imagen de cómo está configurado esta unidad. Tenemos el Valle de Atlisco. Si ustedes se fijan, el norte no está hacia arriba, sino para cuestiones prácticas de esta presentación, la imagen la hice horizontal, pero pues el norte estaría en el otro extremo, ¿no? En el extremo superior izquierdo, para poder comprender su situación. Tenemos esta línea azul que marca el curso del agua desde su nacimiento en la bajada del agua por un río subterráneo, cuyos manantiales se denominan Atlimeyaya. En número romano podemos ver todas las presas derivadoras en su ubicación real, y cómo estas distribuyeron el líquido para diferentes aprovechamientos. Los círculos rojos son los pueblos. En amarillo tenemos a la ciudad, que es la ciudad de Atlisco, un molino de trigo, que está en naranja, 11 ranchos, 10 haciendas, 6 fábricas, 6 fábricas textiles y 6 plantas hidroeléctricas. Esta es la ubicación en la que está, digamos, localizadas todas las unidades o las pequeñas unidades de paisaje, constituyen la gran unidad de paisaje del agua en el Valle de Atlisco. Debo decir que el río tiene una longitud de 16.5 kilómetros y la virtud de este río es que su volumen de agua es constante. No es cualquier río, aunque es un río con un afluente pequeño, por decirlo de alguna manera. Al final es muy importante porque pues fue el motor de todas las actividades y sigue siendo el motor de todas las actividades en Atlisco. Hoy se cambió o se ha cambiado con el tiempo la actividad, y gran parte de los cultivos que es una industria que ha crecido muchísimo, y por lo tanto también ha cambiado el paisaje de este valle. En total, por el uso de todas las instalaciones hidráulicas, estamos hablando, creo que es importante hacer mención, creo que lo pasé, estamos hablando que este periodo de configuración de este paisaje del agua se formó entre 1892 y 1892 y 1930 aproximadamente. Es decir, todos los yacimientos, llamémosle arqueológicos, industriales, de las haciendas, de los ranchos y de los canales, de esta configuración que estoy mostrando, se formaron en este periodo histórico. El afluente del agua total por año, es de 75.339.285 metros cúbicos, de los cuales en este periodo fueron utilizados solo 58.680.000 metros cúbicos. Es decir, que, como lo dije, aún siendo un pequeño río, podríamos decir que sobraba el agua. Hoy, desafortunadamente, está contaminado. El desagüe por el uso urbano o el habitacional del agua, pues da hacia este río, cosa que hay que reflexionar, porque para poder entender la identidad
de los ciudadanos de esta región, es necesario involucrarlos con el agua. Es decir, el agua es el configurador de estas identidades y tenemos que cambiar esta subjetividad porque nos permitiría buscar un futuro mejor para esta comunidad. Aquí tenemos un cuadro donde podemos observar las 17 derivaciones. Les pido una disculpa, este cuadro está en inglés. Fue un trabajo que me costó mucho realizar. Lo hice para una presentación, pero bueno, están las presas de derivación, que son 17, y aquí tenemos los aprovechamientos, que en total son 41. Solo por poner un ejemplo, vamos a hablar del aprovechamiento, perdón, de la presa derivadora número 7, donde se aprovechó el agua de la planta hidroeléctrica de Gavito, de la segunda planta eléctrica de Gavito, del rancho de Gamboa, del rancho del Bosque, de los solares de cultivo de Atlisco, del rancho de las Tablas, de la ciudad de Atlisco, del molino de San Mateo, de la hacienda de Cabrera, de los solares grandes de Atlisco, de la hacienda de Xalpatlaco, del rancho de Cotzala, del rancho de Catzingo y del rancho de las Ánimas. Podemos ver los litros por segundo de cada uno de estos aprovechamientos, el volumen anual de agua de cada uno de estos aprovechamientos, la superficie regada en metros cuadrados, por ejemplo, del rancho del Bosque, se regaron 44.720 metros cuadrados de tierra. En su mayoría se cultivaba trigo, en esa época trigo, maíz, frijol, calabaza, aguacate y flores. En el caso de las plantas hidroeléctricas tenemos el poder generado en fuerza motriz. Por ejemplo, la fábrica de Metepec generaba 1.925.96 caballos de fuerza, cuya electricidad era utilizada para mover a la fábrica, para alumbrar la fábrica y para alumbrar la colonia obrera o caserío obrero. Estas plantas hidroeléctricas también vendían los excedentes de electricidad a las comunidades cercanas. Y bueno, al final de este cuadro podemos ver los usos que tenía cada uno de los aprovechamientos. Con este cuadro me parece que podemos entender, comprender, por decirlo de alguna manera, cómo es que estaba constituido este paisaje en términos de infraestructura y en términos de aprovechamiento del líquido. Ahora pasamos a la parte de la imagen del paisaje. Como lo comenté en algún momento, este paisaje pues está configurado básicamente por el agua como este elemento estructurador, pero al final podemos ver los canales, los estanques, los manantiales, las diferentes instalaciones industriales, imágenes de cómo el río fue entubado. Por ahí en el cuadro anterior también podemos ver las longitudes, no, ese es en otro cuadro, perdón, ahora mismo lo podemos ver. Podemos ver las diferentes formas del paisaje, de sus instalaciones, siempre acompañadas de el altepe de este paisaje o de la montaña que gobierna nuestro paisaje del agua. Quiero compartir estas imágenes con tranquilidad para que podamos observar cuáles son las diferentes
imágenes que genera este paisaje. Como les comento, el cultivo de flores, los diferentes canales abiertos y cerrados, los diferentes acueductos y plantas hidroeléctricas que generaban electricidad, las diferentes fachadas de las haciendas que permiten entender eh, el resultado de la configuración del paisaje, que es la imagen. Aquí tenemos también algunos canales, acueductos, pequeñas represas, fachadas de las haciendas y de las fábricas. Me parece que con estos datos podemos hacernos una idea de cómo está configurado este paisaje. Ahora les voy a mostrar un documento que es un plano maravilloso lo en la peli aproximadamente 5 centímetros de ancho por es toda la estructura que configura este paisaje del agua. Lo que ustedes ven en la parte inferior, es decir, en el cuadro, es la sección del plano, es decir, en rojo está marcado la sección que estamos presentando por cada una de las imágenes. Y este es un plan 1928, si no me equivoco, y podemos ver en la parte intermedia que está representado en un esquema que nos permite ver cómo estaba distribuida toda la infraestructura y todos los aprovechamientos industriales, agrícolas, de regadío y de todo tipo que nuestro país, los primeros manantiales donde brota el agua son los manantiales de la Peña, y de ahí circula todo el agua. Podemos ver pues lo que vimos en este cuadro, los usos, los metros cúbicos, los metros cuadrados de regadío, la fuerza motriz y los diferentes estanques y sus capacidades. En verde podemos ver los brotes de agua, que son los manantiales. En la derecha, en un verde un poco más intenso. En rojo están marcadas las fábricas. Aquí está la fábrica de Metepec. Vemos la siguiente sección. Es la continuación de norte a sur. Es decir, el plano se ve de arriba hacia abajo, no de izquierda a derecha. Pero bueno, para cuestiones prácticas decidí ponerlo así. En naranja tenemos todos los canales de distribución de líquido. Las pequeñas líneas que cruzan el río son precisamente las presas de derivación. Y como podemos ver aquí, la presa de derivación en la parte media izquierda tenemos la presa de León, y la derivación que llevaba el agua a la fábrica textil de León y a su estanque con toda la información de los aprovechamientos. Así sucesivamente podemos ir viendo cómo fue distribuido el agua en o por este cuerpo de agua, o para estas unidades productivas. En la línea verde que se ve en la parte inferior,
es un desfogue de aguas. Es importante hacer mención en esta parte que las fábricas textiles pues finalmente fueron de gran impacto para el paisaje. El uso del agua era intensivo, se usaba el agua y se regresaba el excedente al río y se canalizaba el agua contaminada, pero se canalizaba y volvía aguas más abajo. Entonces aquí tenemos el desfogue de aguas de productos químicos, la fábrica textil de Metepec, que al final era decantada por diferentes terrazas, por decirlo de alguna manera, de agua, y al final era de vuelta al río. Lo que, pues, su intención de canalizar el agua negra por otros lados, pues no resultaba tan afortunada, porque al final volvía a la corriente del río, y pues esto generó conflictos entre las empresas, conflictos entre las empresas y las haciendas, entre las haciendas y los ranchos, y entre todas estas y los pobladores. Tenemos la siguiente sección, tenemos el río en azul, hay una fábrica más, y aquí estamos marcando las diferentes almacenamientos de agua o jagüeyes. Podemos ver la derivación, la canalización y la acumulación de líquido que servía para ya sea generar electricidad o en algún momento en el que la distribución de líquido no era la suficiente para abastecer y para ser usada, se tenía cierto almacenamiento que permitía el uso de líquido, ya sea para las plantas hidroeléctricas, para las fábricas, para las haciendas, para los ranchos y sus tierras, o para la ciudad misma. Aquí tenemos en color violeta una de las marcadas, una de las tuberías, es decir, una de las canalizaciones a través de un canal cerrado o un tubo. A veces los tubos eran subterráneos, a veces eran elevados, a veces los canales eran abiertos y también cerrados. Y en una línea amarilla tenemos a la barranca seca. Esta barranca seca, pues como su nombre lo indica, era seca durante el periodo, o es decir, era regada solo en el periodo de lluvias y alimentaba al río. Tenemos la última sección de nuestro río Cantarranas, que tiene una confluencia con el río Nexapa y este a su vez con el río Atoyac. El río Nexapa también cruza parte del Valle de Atlisco, es un río mucho mayor, pero este corre hacia Izúcar de Matamoros y es aprovechado por esa comunidad. Tenemos algunos ejemplos de pueblos, como el pueblo de Acapulco, el pueblo de Tepango o el pueblo de Santa Ana, Coatepec, que también forma parte de esta estructura hidráulica. Y también podemos decir que los bienes culturales de estos pueblos han sido o son parte de la estructura hidráulica de nuestro paisaje patrimonial. Y en blanco tenemos marcados estas o algunas de las haciendas, como la hacienda de Tlacoscalco, la hacienda La Concepción o la hacienda La Sábana, importantes unidades productivas que hoy algunas de ellas se encuentran en ruinas, otras se encuentran en perfecto estado de conservación, ya que pues los propietarios los han utilizado como, en algunos casos, como sitios para eventos sociales, otros para vivienda. Por ejemplo, la fábrica de León está habitada por los últimos propietarios, tiene una actividad industrial agrícola de otra índole, sin embargo, las instalaciones siguen en pie y son habitadas.
En otros casos, solo tenemos pequeños restos del paisaje, como lo vimos en algunas de las imágenes que presenté anteriormente. Bueno, aquí están marcados con verdes, pues dos precisamente de las presas de derivación, como ejemplo de cómo está estructurado. Esto simplemente son unas pequeñas marcas que nos permiten entender para esta presentación cómo está configurada esta columna vertebral de nuestro paisaje del agua. Y aquí tenemos un esquema simplificado. Perdón, también, está en inglés, porque lo utilicé para otra presentación, pero nos permite entender de manera simplificada cómo está nuestro paisaje, y pues tenemos al río Cantarranas en el centro. Bueno, en algún momento dije 16.5 kilómetros, pero bueno, en este dice 17 porque estamos entre los 16 y los 17 kilómetros de longitud. Tenemos la margen izquierda y derecha y marcados con diferentes símbolos nuestra estructura patrimonial, ¿no? Los 17 plantas de derivación, los 6 manantiales, las 6 plantas hidroeléctricas con este rayo, la ciudad con estos pequeños edificios, los pueblos, que son estas casas, las fábricas textiles, que están con este símbolo pequeño de fábrica, el molino, los ranchos con un maíz como símbolo, las haciendas, que en lo general eran trigueras, que están marcadas como con estas pequeñas espigas de trigo, y los diferentes barrancas que también en época de lluvias abastecían al río. El río Tianguismanalco, que era un afluente importante que alimentaba al río Cantarranas, y en esta parte entre el aprovechamiento, entre la derivación número 7 y 8, hay otro pequeño afluente que es el río, recordé el nombre en este momento, Axocopan, que también servía tanto para abastecer. Aquí está el marcado con el manantial, perdón, en el círculo negro, que es el manantial de Xocopan, que abastecía de líquido a una de las fábricas, a la fábrica del Volcán, que se encuentra aquí, y a su vez la derivación número 8 abastecía también a esta misma fábrica. Entonces, con esto tenemos una idea de cómo es que está estructurado nuestro paisaje patrimonial. Y ahora pasamos a las conclusiones. Como conclusión, es importante hacer la reflexión sobre la relación paisaje y patrimonio cultural. Se debe decir que durante mucho tiempo el paisaje y el patrimonio se han presentado como conceptos antagónicos. El paisaje se ha definido en términos escénicos y visuales, como una vista, una imagen, una cosa observada, real o representada, en un inicio, claro. El patrimonio, por su parte, en sus acepciones más habituales, con edificios históricos, con obras de arte, con sitios arqueológicos, donde ahora están también incluidos patrones de asentamiento, su historia, sus costumbres, diferente vida y el paisaje actual. Digamos que estas concepciones básicas, en un principio, me parece que estaban separadas, pero es necesario verlas fusionadas. En ese sentido, pocos hemos visto y discutido sobre la aportación positiva del patrimonio al paisaje, así como la idea de que el paisaje en sí mismo es un patrimonio. Además, tal como se ha dicho, el patrimonio se puede definir como un proceso
no solo como producto, es decir, no es, sino es algo que hace. Podemos afirmar que estos dos conceptos están en convergencia continua. La diferencia entre el paisaje y el patrimonio no han aportado cosas positivas, ya que han dejado de lado los aspectos más importantes y fundamentales de dos conceptos. Al contrario, han ocasionado la pérdida de centralidad subjetiva y perspectiva que por los dos conceptos tienen el elemento humano. Aunque el paisaje y el patrimonio tienen su propia materialidad, no se trata de objetos, sino de un conjunto complejo de conceptos e ideas. Pero para esta visión se está pero esta división se está desdibujando porque de un lado y del otro de esta frontera artificial se trabaja en la generación de una idea académica donde los gobiernos también y la sociedad civil tienen que participar, donde se tiene que aprovechar esta reflexión para generar una subjetividad diferente sobre el uso del agua y sobre el paisaje del agua y sobre el patrimonio. Se tiene que abrir las puertas del terreno del paisaje o patrimonio y su multifuncionalidad en el ámbito de la gestión del patrimonio y una herramienta para la resignificación del paisaje. Ahora bien, en el caso del paisaje del agua en el Valle de Atlisco como patrimonio cultural, este desempeña un papel protagonista tanto en su génesis como en su configuración actual y en su carácter patrimonial y en su función y al mismo tiempo en la percepción y cultural del territorio. Más aún cuando existe un interés en aquellos paisajes en los cuales el agua constituye la estructura vertebradora de todo un sistema territorial, desde los cuales se han formado indisolubles redes de asentamiento, desde los más pequeños, como como una pequeña derivación, hasta una ciudad. En ese sentido, los valores culturales de estos paisajes se concentran en dos niveles. El primero, en la consideración de que el agua en su estado natural es patrimonio, y el segundo es el complejo sistema hidráulico que hizo posible el aprovechamiento del líquido que hoy configura todo un repertorio de bienes culturales. En otro nivel, la patrimonialización, que es necesario considerar para este tipo de paisajes, es fundamental. Es decir, valorar el patrimonio corresponde a la conversión de los objetos, de las cosas o de los bienes en patrimonio. Es decir, tenemos que configurar una nueva idea de que esas que aparentemente son ajenas a nosotros son susceptibles de convertirse en patrimonio cultural. El paisaje, por lo tanto, el paisaje del agua como bien cultural requiere de una visión territorial renovada capaz de asumir tanto la complejidad del mismo concepto como la necesidad de una aplicación en una propuesta de análisis desde la transdisciplinariedad que vaya más allá de los límites geográficos. Es decir, debemos de reflexionar sobre el concepto del paisaje del agua, tanto desde sus diferentes definiciones, pasando por los componentes históricos, sociales, culturales, económicos, hasta la defensa y protección como un patrimonio común que puede ayudarnos a construir un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias, Mariano Castellanos, por tu excelente plática. Creo que en este rato que has estado hablando has mostrado claramente o de forma contundente la pregunta que estamos planteando en esta mesa de trabajo, ¿no? ¿Para qué sirve el paisaje? Y lo has hecho desde una perspectiva, en este caso patrimonialista, pero que supera la visión que generalmente tenemos del paisaje como algo estético, que ha de ser bello a la fuerza, que, bueno, tiene valor histórico, no pasa nada, lo podemos quitar, ¿no? Entonces, y encima no solamente eso, sino que has mostrado que en realidad el paisaje está formado por muchos objetos, algunos no los vemos directamente,
están ahí, pero van conformando ese entorno en el que estamos viviendo, en el que vive mucha gente, ¿no? Muchas personas. Yo, antes de dar paso a las preguntas que pudiese haber, quisiera decir a los participantes, a la audiencia, ya sea en el Facebook o en el Zoom, que si tienen alguna pregunta y la pueden dejar en el chat respectivo, en el Facebook o en el Zoom, pues sería perfecto, ¿no? Y yo no quiero desaprovechar la ocasión que tengo de ser medio conductor de esta plática. Tú ya llevas una serie de años trabajando el tema del patrimonio paisajístico de la industria y lo has asociado con el paisaje natural, el paisaje que estamos viviendo, ¿no? Recorriendo, ¿no? Pero me gustaría saber ¿qué se ha derivado de de estas investigaciones? ¿Has conseguido, por ejemplo, que el Valle Atlisco tenga algún tipo de protección frente, no sé, a la creciente urbanización del espacio o quizás al uso indiscriminado del agua? O, no sé, ¿se ha conseguido alguna cosa? ¿Lo has podido llevar adelante políticamente hablando? Sí, sí, claro. Hemos tenido algunas reuniones con funcionarios de Atlisco. Se han abierto foros también para hablar del patrimonio cultural, donde yo he expuesto el tema del agua como patrimonio. He sido escuchado este, por pues por tomadores de decisiones que, pues que han visto positivamente esta propuesta de, de la necesidad de guiar la visión que tenemos sobre el agua y en particular sobre este valle, la idea que la comunidad tiene sobre el agua, de la importancia de cambiar el chip, valga la palabra, como lo dije en un principio, de cambiar esta idea de que es un recurso por un bien cultural. Hay una comunidad que está consciente y que participa en la lucha en contra de la privatización y en contra del uso indiscriminado por el agua y la contaminación. Pero desafortunadamente hay intereses mucho mayores sobre algunos funcionarios que no permiten que se den pasos concretos para la conservación. Puedo decir que me he acercado, he discutido el tema. Desafortunadamente hasta la fecha no he visto ningún cambio. Sin embargo, estamos trabajando, hemos trabajado con la comunidad, sobre todo de Metepec, y hay un interés particular por, por la conservación de este bien cultural. Hay un usuario llamado Martín Checa, no sé si lo conoces, que hace la siguiente pregunta en el chat. No sé si quiere decirlo directamente o la leo. Dice, ante la expansión habitacional del Valle de Atlisco, con numerosos fraccionamientos, el trabajo plantea un paradigma interesante. Había agua en el pasado y eso es la excusa para construir hoy sin conciencia de que el agua ya no está ni en la cantidad ni en la calidad que era, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de esta zona? Y cómo el paisaje, la lectura del paisaje, la protección del paisaje, puede ayudar a tomar conciencia de los problemas actuales. No sé si Martín quiere ahondar en la pregunta. Bueno, el futuro no es muy brillante. Hay rumores, yo no puedo afirmarlo, precisamente por la riqueza hidráulica de este territorio, pues hay intereses económicos muy poderosos que quieren convertir en la zona en un gran campo o campos de golf con country clubs, con estas ideas, ¿no? Ideas que no se han consolidado, pero que están ahí. Eh, no sabemos si esto va a suceder, pero lo que sí está sucediendo es que digamos, el repartimiento de tierras por los grandes especuladores inmobiliarios
están haciendo de las suyas y no solo están afectando el agua, sino están afectando el mismo patrimonio arqueológico que está en el Valle de Atlisco. Hay asentamientos habitacionales sobre los yacimientos arqueológicos en los solares grandes y en los solares chicos de Atlisco, es decir, en la parte posterior de la ciudad, del otro lado del Cerro de San Miguel, que se están desarrollando grandes complejos habitacionales de, 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 de gran plusvalía que están deteriorando no solo la estructura del paisaje y su patrimonio, sino siguen contaminando los cuerpos de agua, ¿no? Hay otros planes que se tienen y que es llevar el agua del valle a la ciudad de Puebla. Ese es otro de los rumores. No sé si, por supuesto que en términos técnicos es posible, pero no sé si sea eh, algo real. Pero definitivamente, mi querido Martín Checa, un abrazo. Pues no veo un futuro muy luminoso por el tipo de desarrollo que se está dando en el territorio. Hay otra pregunta. Esta tiene que ver con lo actual y con lo histórico. Es de Andrés Cruz. Dice lo siguiente. ¿Cuál es o cuál fue la diferenciación entre la visión del agua de los pueblos originarios y la visión de los europeos? Imagino que la visión de los europeos es la que se hereda actualmente con la explotación masiva del agua. No sé si es correcta. Y dice, pregunta, ¿tiene alguna implicación o podría tener alguna implicación cambiar esta visión del agua, recuperar la visión antigua en vez de seguir con la explotación actual? ¿Podría mejorar esto en el futuro próximo? Bueno, por supuesto que es una tendencia a pensar que el conocimiento, la sabiduría y el aprovechamiento de los recursos de los pueblos originarios eh, sea aprovechada en la actualidad para mejorar nuestras condiciones. Por supuesto que ese es un ideal y que podría ser maravilloso si cambiaran todas las políticas sobre los recursos naturales en nuestro país y en el mundo. Este, por supuesto que la propuesta de tomar como base el pasado de este territorio para poder configurar una idea para su preservación futura, digamos que es real, pero no sé hasta qué punto podría ser efectiva. Es decir, la explotación ha sido tal, la contaminación ha sido tal en este y en todos los ríos del mundo que no sé si nos dé tiempo la humanidad de revertir esto. La diferencia entre el aprovechamiento de agua entre antes de la conquista y después de la conquista, pues sí es radical, ¿no? Si bien los antiguos mexicanos modificaron el paisaje y el curso del agua para aprovechar el agua para el cultivo, la explotación no fue igual que después de la llegada de los españoles, porque el aprovechamiento fue prácticamente industrial, ¿no? Desde la instalación de las haciendas hasta la fecha. Este es el caso del río Cantarranas, pero si hablamos del río Atoyac que cruza la ciudad de Puebla, no tengo el número exacto de industrias que tiran sus desechos en ese río, pero me parece que son 1,000 o más de 1,000 que se han tirado los desechos durante más de 2 siglos. Entonces, o durante 2 siglos. No sé hasta qué punto esto vaya a cambiar, pero lo que sí, y conectando a la pregunta del doctor Martín Checa, pues no veo también un futuro aquí muy positivo. No sé si respondí, pero bueno. Es que son dos preguntas, la de Martín y la de ese chico, Andrés Cruz, ¿no? Pero mira, una cosa que me ha gustado de tu plática es que has vinculado un tema que a mí me gusta, que es el de la montaña, con el valle del Cantarranas, ¿no? De hecho, ya los glaciares prácticamente
que tendríamos que haberlos considerado como patrimonio de México, ya han desaparecido, prácticamente quedan manchas, ¿no? Se espera que en los próximos 10 años el que queda en el Iztaccíhuatl ya desaparezca, y por no decir ya los que hay en el Pico de Orizaba, ¿no? Pero me interesa esta parte de si protegemos los espacios de montaña, quizás podemos conservar o podemos seguir alimentando que fluya el agua río abajo, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas indispensables. Cuando hablas de perspectiva integrada, se ha de hacer también eso. Se ha de buscar toda la conexión, toda la cadena de mando entre la montaña y los valles, ¿no? Para poder seguir protegiendo estos espacios, ¿no? Sí, pues de alguna manera tenemos que detener al crimen organizado que comercia con la madera que se saca de los bosques de estos sitios, con la explotación indiscriminada de los bosques. Si se pudiera detener esto, podríamos proteger lo que está abajo, ¿no? Y bueno, para eso creo que tenemos todos los que estamos aquí una tarea pendiente de tratar de trabajar con las autoridades, tratar de trabajar la incidencia de las políticas públicas para que las cosas cambien, ¿no? Bueno, si no hay esperanza, ¿para qué estamos aquí, no? Sí, una pregunta de Lucero Morales. Dice lo siguiente. Actualmente, ¿en dónde crees que se encuentra el mayor consumo de agua? Imagino que se refiere al Valle de Canterranas, ¿no? ¿En la floricultura, en el turismo o en el uso residencial? No sé, hola Lucero, buenas tardes. Pues no tengo el dato. Si dijera algo sería mera especulación, pero yo creo que el uso o el consumo del agua para el desarrollo habitacional es mucho mayor que, que el uso agrícola, ¿no? Porque en el uso del cultivo para las flores, por ejemplo, el agua de alguna manera entra en un ciclo, llamémoslo entre comillas, natural. Eh, y en el consumo urbano para la habitación, al final el agua es contaminada. No quiero decir que el campo no lo sea, pero me parece que eh, puede que por el desarrollo habitacional el consumo del agua sea mayor y más contaminante. Para no decir de la industria, claro. Lo que queda claro es que no se cierra el ciclo del agua, ¿no? Aquí se usa el agua, pero no se piensa en la recirculación de esa agua utilizada, y ya sea directamente en otras plantas que pueden requerir agua de menor calidad para sus procesos industriales, por ejemplo, o la recuperación definitiva del ciclo mediante plantas de tratamiento de aguas, ¿no? No sé cómo está el tema en el valle de Metepec, pero creo que la salida es esta, es volver a recircular, igual que en la Ciudad de México, ¿no? En vez de enviarla vía Pánuco, volver a recuperar esas aguas que ya cuestan muchísima energía traerla del Cutzamala, ¿no? Energía eléctrica. Entonces, recuperar, cerrar el ciclo dentro de la Ciudad de México, o en este caso el Valle del Metepec, ¿no? Sí, 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 no, en el Valle de Atlisco, para ser exactos, el agua desde las primeras instalaciones industriales en 1850 y tantos, eh, era usada y devuelta al cauce. Eh, no era, nunca se ha planteado ser tratada, ¿no? Entonces, tenemos ahí más de un siglo, mucho más de un siglo, el agua, desde la primera instalación industrial hasta la fecha, no ha sido tratada y no sé las condiciones. Hay una chica de ingeniería ambiental que hizo una tesis sobre el agua y la industria textil en Atlisco e hacía mediciones de la tierra en, en los deltas del río Cantarranas
y entre más profundo eran los metales pesados, indicaba más tiempo de contaminación del agua, ¿no? Claro, yo no tengo los datos químicos ni precisos de esta investigación, pero sí nos daba estos rangos de niveles de metales pesados en la Tierra, nos daba ideas de qué tanto está contaminado, ¿no? No solo el agua, sino la Tierra. Me pregunta un oyente de aquí, dice, ¿existen propuestas concretas actuales para recuperar el valor como servicio ecosistémico del recurso agua en esta cuenca y desde el contexto de la sustentabilidad? Bueno, ¿O no hay propuestas? Claro, tengo que decirlo, se escuchará tal vez un poco presuntuoso. En mi proyecto de investigación de tesis doctoral, yo propongo crear un parque eh, que denominé para este proyecto Metepec Cantarranas, que era precisamente la preservación de un fragmento, digamos, del río, el que utiliza solo la parte relacionada con la fábrica de Metepec. Si recuerdan los primeros planos que mostré, es esa región donde se propone un programa de salvamento del agua, de la tierra, del ecosistema y del patrimonio. Esta es una propuesta que está ahí, que quedó también en manos alguna vez de algún funcionario, y que sería maravilloso que me llamaran para retomar el tema. Existen programas de otro tipo en la lucha de la desprivatización del agua. Sí hay proyectos, no tengo a la mano los datos, pero siempre hay personas interesadas y hay investigaciones, tesis que tratan sobre esto. Hay una pregunta de este estudiante latoso que se llama Martín Checa, que dice, incide sobre la dualidad paisaje-patrimonio. ¿Qué piensas de esta idea tan marcada por ciertos organismos internacionales tipo ICOMOS, por ejemplo, del paisaje patrimonial o cultural como único posible alejado de una gestión territorial o ambiental? Como si la gestión del patrimonio estuviese desvinculada de lo ambiental. Imagino que esto es lo que quiere decir Martín. Sí, sí. Bueno, difícil la pregunta, en el sentido de pues, la visión que tienen los organismos internacionales, ¿no? La visión desde París, ¿no? De esta idea de generar y conservar la cultura, ¿no? Desde esa primera frase, bueno, ¿de qué cultura estamos hablando, no? De la cultura occidental, por supuesto, porque se plantea desde Europa, ¿no? Entonces, desde esta visión que considero cerrada, pues es difícil penetrar. Ahora, en términos nacionales y locales, pues estas organizaciones me parece que siguen con esta dinámica de pensar que hay divisiones del patrimonio, ¿no? Está el patrimonio edificado, el patrimonio inmaterial, el patrimonio natural, etcétera, 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 cuando creo que debemos de cambiar la idea de que el patrimonio está conectado en todas las áreas, ¿no? Es decir, el patrimonio es una red de relaciones, ¿no? Sociales, económicas, políticas, ambientales. Y pues creo que esa es la visión que tenemos que ir impulsando, porque si seguimos separando desde arriba es decir, si seguimos pensando como se piensa desde arriba, de que los bienes vienen de manera aislada, pues difícil será poder hacer esta fusión entre, y no solo hablo del paisaje y del patrimonio, sino de todos los bienes culturales, todas sus categorías, ¿no? Porque no podemos hablar de patrimonio inmaterial sin el territorio.
No podemos hablar de las catedrales sin las ciudades. No podemos hablar de las manifestaciones de cualquier tipo cultural sin la relación económica y política. Todo está enlazado. Entonces, invito a las organizaciones a que pues abran un poco el panorama para que podamos vincular la visión territorial, ¿no? Ambiental con todos los bienes culturales, ¿no? Y no Yo, culturales también. yo soy un poco pesimista al respecto, pero bueno, no sé si existe una visión especial mexica del agua, como pregunta o parece preguntar Luisa Alba. Ella pregunta, al principio de la intervención se hablaba de una cosmovisión del agua por parte de los pobladores. ¿Existen todavía rituales, manifestaciones de patrimonio intangible, festividades alrededor del agua, etcétera? ¿Existen todavía o eso ya ha desaparecido? No, claro, claro, existen, por supuesto. Yo no soy un especialista en el tema, pero existen rituales hoy en día en el volcán Popocatépetl para solicitar agua a Don Goyo, ¿no? Para que pueda regar las tierras, ¿no? Los temperos, ¿no? Son estos chamanes o individuos que pueden hablar con Don Goyo, pueden hablar con el Popocatépetl y saber cuál será el futuro de la agricultura, ¿no? En ese año. Eh, Existen en otras comunidades en el Estado de México, en Hidalgo, en diferentes sitios existen rituales que ahora son una mezcla, ¿no? Entre el pensamiento y la cosmovisión eh, indígena y cristiana, pero que sí, que efectivamente este, todavía podemos ver expresiones de esta fusión, ¿no? Llamémosla del antiguo México con los procesos, digamos, de colonización, ¿no? Lo que queda claro es que es un paisaje cultural todo esto, ¿no? En realidad, cuando se habla de patrimonio, es, eh, es tener la idea de que en realidad todas las corrientes de agua, muchas de las que existen todavía, están ya manipuladas, están muy deterioradas. En algunos casos se podría recuperar esa actividad o esas actividades, pero siempre recuperando la calidad del agua, ¿no? Porque eso creo que es lo básico, ¿no? Pregunta Margarita Naya, la doctora Margarita Naya, si todavía la agricultura tiene la fuerza para apaisajar el Valle del Riesgo, si tiene todavía esa fuerza paisajística que tenía, imagino que en el pasado. Sí, no, yo creo que sí, yo creo que sí. En la actualidad, gran parte del sustento económico del Valle de Atlisco hoy es agrícola. Eh, Dirían algunos marxistas, ¿no? En el Valle de Atlisco se pasó de la vía Juncker a la vía Farmer, no al revés, de la vía Farmer a la vía Juncker. Y hoy podemos ver el contrario, ¿no? Se pasa de la vía Juncker a la vía Farmer nuevamente, ¿no? La agricultura, sí, está modelando los países de Atlisco hoy en día. Y, y es muy fuerte eh, este proceso, porque finalmente la industria de las flores está dinamizando la economía de este territorio. ¿Y por qué ese maltrato cultural en México al agua? Teniendo en cuenta de que el agua ha sido configurador de paisajes prácticamente en toda la República, ya sea por su escasez y superar esa escasez, o por su abundancia. Yo me recuerdo estudios que se hicieron por Ángel Paler y otros antropólogos de los regadíos que se hizo en épocas de Nezahualcóyotl, ¿no? Que bajaban del volcán Tlaloc, ¿no? O de la cima del Tlaloc, y cómo se canalizaron y llegaban tranquilamente a las... Bueno, se generó toda una cultura del regadío impresionante. Esto es histórico y se ha demostrado que existió, pero ¿por qué este maltrato continuo al agua, ya sea en la cuenca de México, en la cuenca de Puebla, en el valle de Toluca? ¿Por qué ese maltrato continuo?
Pues, ay, no lo sé, yo creo que por esta visión mercantilista del uso del agua, ¿no? Que no es nueva, por supuesto. Y yo creo que esa ha sido la causa de este maltrato por el agua, ¿no? Primero por su abundancia en algunas zonas del país y ahora por su escasez, ¿no? La abundancia permitía desperdiciarla, ¿no? Pues sí, reguemos todas estas fábricas, al final tenemos mucha, ¿no? Y ahora, pues la escasez hace que el valor del líquido sea mayor y que la necesidad hace que, y bueno, y algunos que aprovechan esto para beneficiarse económicamente, ¿no? Y estoy hablando de gobiernos, el gobierno de Puebla, la administración anterior, vendió prácticamente el agua y hoy se está luchando por regresar el agua a su estatus anterior, ¿no? De desprivatizarla, ¿no? Yo no quiero decir que con la desprivatización dejemos de pagar, pero ¿a quién le estamos pagando? ¿Quién se está llevando los beneficios del agua, de la venta del agua, ¿no? Bueno, el hecho de la privatización ya la tenemos en casa, ¿no? Cuando compramos esos garrafones enormes, ¿no? Claro. Y nos parece normal tener un garrafón en casa, teniendo básicamente el agua de la Ciudad de México es buenísima. El agua de la Ciudad de México es buenísima, pero también la de Puebla. O sea, todos los pozos que alimentaban la ciudad antiguamente era agua de muy buena calidad. Y sin embargo hemos privatizado de alguna manera con la botella diaria comprada en el súper, en el Oxxo famoso, o el botellón de 20 litros que le pedimos, no sé, a la empresa que sea, ¿no? Eh, una pregunta así, no sé si hay muchas más para ir cerrando ya esta conferencia y esta intervención. ¿Cómo ves la perspectiva del gobierno actual en relación con estos temas del agua, con el tema del patrimonio sobre todo? La sensibilidad que pudiese haber, teóricamente es un gobierno de transformación o debería ser el impulso de un cambio de la visión de la manera de usar nuestros recursos. Y sin embargo, yo sigo siendo pesimista, no se hace lo suficiente, no sé si no hay intereses suficientes para cambiar la visión o hace falta realmente que entremos en escasez absoluta para que pensemos que el agua es importante, que el uso que hemos dado históricamente al agua es importante mantenerlo, que bueno, estas cosas. ¿Cómo lo ves tú el futuro próximo? Otra pregunta difícil, pero yo escuché por ahí algún analista que decía, eh, la T de la 4T no es de transformación, sino es de transición, ¿no? Y pues no, no estoy, no, no, yo no podría, me gustaría, ¿no? Que hubiera cambios. Lo único que yo veo es una lucha férrea en contra de la corrupción que podría en un largo plazo mejorar la situación, ¿no? Como dice el comandante de la 4T, pues barrer como se le barren las escaleras, ¿no? Este, de arriba hacia abajo, que esta lucha contra la corrupción llegue a eh, eh, en estos temas del uso del agua y que cambie un poco la situación. Yo no soy tan positivo tampoco, digamos, o también como tú, no veo un cambio así cercano, pero quiero tener algo de esperanza, ¿no? Bueno, en una conferencia que dimos en octubre, yo planteaba que algún día el presidente actual o el futuro pudiese desplazarse al glaciar de Iztaccíhuatl a poner una placa, como se hizo en Islandia o en Suiza, para decir, bueno, aquí estuvo el último glaciar de México, porque esto está a sacabayas, ¿no? Quiero plantear una pregunta a Josafat y a Jocabet, que no sé si están mirando el Facebook. ¿Hay alguna pregunta en estos medios? No.
No, hay comentarios positivos, pero no preguntas. Bueno, y en el chat ya verás que gracias. te pasaré en el chat también y verás que hay también muchos comentarios positivos. A los que nos están escuchando, decirles también que esta plática ahora mismo se está emitiendo por el Facebook de Geografía Humana y con permiso del autor colgaré la grabación en el YouTube de la Coordinación de Geografía. También le pasaré una copia. La tengo que manipular un poco para evitar muchos ruidos y muchas cosas que a veces hay dentro de las grabaciones, pero también la tenéis disponible en ese medio. En principio las pongo en público y han tenido cierta resonancia. Estamos ya acumulando unas cuantas pláticas relacionadas con el paisaje, con la geografía, con no sé qué, ¿no? Y esta será una buena mesa. Martín, ¿quieres decir alguna cosa ya que estás aquí? No, simplemente como felicitar a Mariano, que como siempre pues nos ha dado una extraordinaria conferencia. Es siempre un placer escucharlo. Y bueno, agradecer a todos los participantes. Hemos ido colgando en el chat algunos de los trabajos de Mariano que están en la red. Yo siempre digo en mis charlas que él es probablemente una de las personas que mejor ha escrito sobre la cuestión, esta relación de paisaje y patrimonio, ya desde su tesis doctoral y el libro posterior. Y por tanto, pues bueno, era indispensable, creíamos que era indispensable pues que pudiese hablar de este tema que lleva tantos años trabajando, ¿no? Decir también que fue ganador, pues supongo que lo habéis dicho en la presentación, pero yo creo que es un trabajo muy meritorio, de un trabajo que se llama Somno Automatum, México Industrial 1923, que es una extraordinaria recuperación audiovisual con sonorización contemporánea de ese otro patrimonio, el patrimonio documental que también tiene sus múltiples problemas por ahí y que ganó el premio Antonio García Cubas el año pasado, ¿no? El año pasado. Es un delicado y gran trabajo. Es una verdadera joyita de este trabajo. Bueno, no sé si ahí está, sí, ahí está. Sí. Exactamente. Sí, 58 minutos, una cosa muy bien hecha, de verdad, muy bonita. Pues nada más, espera, no sé, agradecer a todo el mundo y quizás anunciar la próxima y última conferencia, ¿no? Pues adelante. ¿La tienes a mano? O... Sí, la tengo a mano. La he buscado. Bueno, pues la semana que viene, cerrando ya este ciclo de conferencias de los jueves geográficos que se ha titulado ¿Para qué sirve el paisaje? Pues tenemos el gusto también de una colega, una compañera nuestra de la UAM Azcapotzalco, la maestra Carla Hinojosa de la Garza, que nos va a hablar de una cuestión muy interesante, ¿no? ¿Cómo se puede, en una conferencia que se titula Lectura de mapas antiguos para el diseño del paisaje contemporáneo? ¿Sirve de algo mirar códices, planos antiguos para hacer paisaje hoy? Pues oiremos a una arquitecta que ha hecho varias cosas en este sentido y que ha intervenido, ha intentado intervenir en áreas arqueológicas del país para también mediar en esta cuestión del paisaje en esas áreas arqueológicas. En todo caso, pues bueno, el próximo jueves en punto de las 13:30 horas, pues estaremos con la última charla de este ciclo y esperando que sea del agrado de todos y que haya mucha participación, como en esta y como en las anteriores, lo cual nos da mucho gusto que hayan tenido tanto predicamento y tanto éxito. Pues muchas gracias, doctor Mariano Castellanos, por haber aceptado la invitación, por la plática leída. Creo que lástima que estamos en videoconferencia, porque esto daría para una sobremesa bastante larga y podríamos seguir con otros temas. Ojalá que más adelante en otros jueves geográficos podamos abordar el tema del patrimonio también, desde diversos puntos de vista. Bueno, ya para despedir,
agradezco a los que estáis colgados en el Facebook el haber asistido, a los que estáis aquí en la sala del Zoom. Voy a proceder a parar la grabación y me desconecto también del